por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Dios mío, necesitamos la ayuda tuya, la gracia tuya, Señor, la bendición tuya sobre nuestras vidas, Señor, en esta noche. Que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que, Señor, tú te agrades, Señor, y que tú, Dios mío, gracias porque te hemos alabado en esta noche, te hemos glorificado, Señor, con todo nuestro corazón. Y ahora, Dios mío, que vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia tan, Señor, tan hermosa. Gracias por tu amor, Señor, por tu gracia. Gracias, Padre. Una vez más, Señor, ayúdanos, Padre bendito, en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú tomes esta palabra, Señor, y la pongas en nuestro corazón, Señor. Y que, Señor, podamos entenderla como tú quieres, Señor, que la entendamos, Padre. Gracias. Dice a mis hermanos que están en esta noche, y Dios mío, guárdalos, Señor, y aquellos que por alguna razón no están, ayúdalos también para que, Señor, ellos, Dios mío, puedan hacer ese tiempo, Señor, y estar en tu casa. Siempre, Señor, hay algo que tú quieres decirnos, Señor, y a veces nos perdemos eso, Señor, porque no estamos en tu casa. Gracias, Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche vamos a seguir con nuestra serie y vamos a analizar ahora los versículos del capítulo 2 de Gálatas ahora. Bueno, seguimos, verán, el capítulo 2 de los versos 11 al 21. Así que si trae su Biblia, ábrala en Gálatas 2 y vamos a analizar ahora los versos del 11 al 21. Hermanos, hemos estado y cada viernes yo quiero dar esta especie de resumen porque quiero que vayamos entendiendo bien lo que estamos estudiando. Estamos, verá, en esta serie llamada Creciendo en la Gracia. La primera semana hablamos acerca del fundamento de la gracia. ¿Cómo es que se fundamenta, verdad? Y hablamos que está avalado por el apóstol Pablo. Esta doctrina, ¿verdad?, está avalada por Dios mismo y por la iglesia también, que es muy importante. Luego después, en la segunda semana, hablamos acerca del llamado de la gracia. Dios nos llama por su gracia, ¿verdad? Nos llamó por su gracia cuando no lo merecíamos. Él se revela en nosotros, Él nos cambia y Él nos usa. O sea, las mismas cosas que hizo con el apóstol Pablo, las hace con nosotros. Luego, hace 8 días, hermanos, hablamos acerca de la libertad en la gracia. La libertad que tenemos por gracia, hermanos, es una libertad comprada para nosotros en la cruz, por Cristo. Y dijimos, hermanos, que es una libertad, y podemos ponerlo de esta manera, tal vez no de algo, sino para algo. No es una licencia para hacer lo que nos plazca, sino una libertad para hacer lo que a Dios le place. O sea que tenemos que entender eso, y yo creo, hermanos, que a medida que vayamos avanzando, Dios, hermanos, nos va a estar hablando de una manera muy especial. O sea que a manera, ¿verdad?, que vamos a ir avanzando, van a ver cómo Dios va a ir despejando muchas dudas que tal vez tengamos con respecto, ¿verdad?, a este tema de la gracia, y vamos a poder ir entendiendo mejor. Ahora, hermanos, esta noche nuestro tema es la aceptación de la gracia. Hermanos, yo creo que se dice que el ser humano, una de las más grandes necesidades del ser humano es ser aceptado. A veces hacemos muchas cosas, ¿verdad?, para que la gente nos acepte. Hemos dicho en otras ocasiones que a veces la manera en que nos vestimos, la manera en que tal vez lo que tenemos, el carro que tenemos, la casa que tenemos, qué sé yo, es como que estamos diciendo, mírenme, o sea que como que hay una necesidad en nosotros de aceptación. Ahora, en nuestra sociedad, hermanos, hay personas que no siempre son bien aceptadas. Hay personas que crecieron, ¿verdad?, con una falta de aceptación, tal vez por alguna situación que tenían.
tal vez porque nacieron con algún defecto, alguna condición tal vez que hace diferente a estas personas. Y entonces estas personas a veces buscan de muchas maneras la aprobación o la aceptación de las personas que les rodean. Y a veces estas gentes llegan a hacer cosas increíbles para ganar la aceptación, para ganar la aprobación, ya sea de su familia, ya sea en la escuela o en la misma iglesia a veces. Y por eso es que a veces vemos, ¿verdad?, que ustedes saben la situación que a veces hay en jóvenes, que a veces se meten en pandillas porque a lo mejor sienten que ahí sí son aceptados, ¿verdad?, que ahí sí los valoran. Y bueno, pues caen en situaciones muy lamentables, muy difíciles. Pero es por lo mismo, porque tienen ese deseo de ser aceptados, ese deseo de ser valorados. Y cuando estas personas encuentran a alguien que sin ninguna condición las acepta, se sienten muy bien. Bueno, hermanos, quiero decirles que el deseo más grande de Dios, hermanos, es aceptarnos y atraernos a su presencia, no importando quiénes somos o lo que hayamos hecho. Aquí en Gálatas 2, hermanos, del 11 al 21, Pablo explica esta aceptación. Y lo hace, hermanos, a través de una historia muy personal del apóstol. La semana pasada, ¿verdad?, aprendimos que Pablo se había acercado a los demás apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, para hablar, ¿verdad?, con respecto, la razón por la que se había acercado al apóstol Pablo es que él había estado enseñando acerca del Evangelio, cosas como que Dios nos salva basado únicamente en nuestra fe en Cristo y no hay nada que podamos añadir a eso. Y luego había, ¿verdad?, alumnos de la iglesia con un trasfondo judío, habían estado enseñando que además de aceptar a Jesús por la fe, la persona también tenía que circuncidarse, tenía que seguir la ley del Antiguo Testamento, pero Pablo y todos los apóstoles estaban de acuerdo en que esta era una enseñanza falsa, ¿verdad?, que tenía que ser rechazada. Desafortunadamente, hermanos, cuando el apóstol Pedro se tuvo que enfrentar con la aplicación práctica de la gracia, el apóstol Pablo como que se hacía del lado de los legalistas, como que no permanecía ahí, ¿verdad? Y entonces Pablo tiene que venir a reprenderlo. Vamos a leer el versículo 11 al 13, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjense, comía con los gentiles, estaba con ellos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que Pedro había aceptado, ¿verdad?, que era por gracia, pero cuando estaba con los gentiles era de una manera, pero luego cuando estaba con los judíos, ¿verdad?, especialmente los de la circuncisión, cambiaba su manera. Entonces Pablo tiene que venir y reprenderlo. Dice de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, este Pedro, hermanos, que se alejaba ahora de los gentiles, fue el que dijo cuando Cornelio lo había mandado llamar. Fíjense en Hechos 10:28, fíjense lo que dice Pedro. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero fíjense, o sea, esa era la idea que tenía Pedro antes. Pero luego dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que Dios mismo le había dicho: ¿sabes qué? Estás mal, Pedro, no lo hagas. Y ese mismo Pedro que estaba declarando eso, ahora estaba negando esta verdad de Dios junto con Bernabé. Y estaba distanciándose de los creyentes gentiles, y por eso Pablo lo reprende por su hipocresía. Afortunadamente, hermanos, un tiempo después Pedro volvió a hacer lo correcto, pero por ahora Pablo usa esta oportunidad para enseñar
acerca de la aceptación de la gracia. Versos 14 a 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces aquí, hermanos, es claro, por lo que Pablo dice aquí, que hay dos enfoques de aceptación, dos maneras diferentes de acercarnos a Dios. Una es una manera correcta y otra es la manera equivocada. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, la primera manera, es tratar de ganar la aprobación de Dios. Dos enfoques de aceptación, o sea, dos diferentes maneras de acercarnos a Dios. La primera es tratar de ganar la aprobación de Dios. La gente, hermanos, que trata de ser aceptada por Dios de esta manera, tiene una visión muy distorsionada de lo que es Dios y de cómo Él se relaciona con nosotros. Fíjense, lo que pasa, hermanos, es que tendemos a ver a Dios como un Padre que solo se complace si cumplimos cada regla o regulación de manera perfecta. Entonces, mientras que estemos haciendo las cosas bien, Dios nos mirará con amor, con amabilidad, pero si nos equivocamos en lo más mínimo, Dios se enojará con nosotros y no seremos aceptos delante de Él. O sea que la persona que se acerca a Dios en esos términos, tratando de ganar aprobación de Dios, piensa así. O sea que mientras estemos haciendo las cosas bien, Dios nos va a amar. Pero si no hacemos las cosas bien, entonces Dios se va a enojar con nosotros y no vamos a ser aceptos delante de Él. Entonces lo que pasa, hermanos, es que gastamos nuestra vida tratando de hacer lo suficiente para que Dios siempre esté contento con nosotros. Pero, hermanos, nunca tenemos alguna manera de saber si estamos haciendo lo suficientemente correcto o aún qué cosas son las correctas para saber si Dios está de nuestro lado o no. Ahora, si esa es la manera en que estamos viviendo, según lo que Pablo aquí está enseñando, hermanos, estamos mal. Lo que él enseña aquí es que podemos estar haciendo todo lo bueno, lo mejor de nuestra habilidad, pero nada de eso nos traerá ningún paso más cerca de Dios. Y ahorita les voy a explicar eso, porque a veces es un poco difícil, ¿verdad?, de entenderlo. La última parte del verso 16 dice lo siguiente: por cuanto las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay una versión que es la palabra de Dios para todos, y lo dice de esta manera, dice: sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Ahora, entonces, por lo que dice aquí, verán, no podemos ganarnos el favor de Dios. A veces, hermanos, es difícil entenderlo. Pero se ha dicho, hermanos, hemos escuchado, ¿verdad?, que no podemos hacer nada, hermanos, para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama siempre de la misma manera. Hasta hace un tiempo yo no podía entender eso, fíjese. O sea, que no podía entenderlo, pero apenas lo estoy como, ¿verdad?, como procesando eso. O sea que Dios o sea que Dios, a veces, ¿verdad?, cuando uno se porta mal, piensa que Dios lo va a amar menos. Y cuando me porto bien, Dios me va a amar más. Bueno, eso no es. O sea, Dios nos ama siempre de la misma manera. Ahora, esto lo podemos entender nosotros que somos padres, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos.
Y hermanos, hay hijos que yo nomás tengo uno, ¿verdad? Pero hay aquí muchos de ustedes que tienen más de un hijo. Y algunos tienen hijos grandes ya. Y algunos de sus hijos, ¿verdad? No siempre se portan bien. Hay otros que se portan más bien, otros que no. Pero usted los ama igual a ellos. Es más, a veces al que se porta mal es al que más se le ama, ¿verdad? Entonces imagínense, hermano, y yo estaba pensando esta tarde, que nuestro hijo siempre esté queriendo ganar tu aceptación. ¿Cómo te sentirías tú de que tu hijo todo el tiempo esté como queriendo ganar que tú lo aceptes? Y tú dices, es que yo te acepto porque tú eres mi hijo. O sea, ahora, eso no quiere decir que no hagamos cosas que agraden a Dios. O eso no quiere decir que hay hijos, ¿verdad? Que lógicamente tienen más complacencia. Hay padres, que se complacen más de un hijo que de otro. Pero en realidad los amamos a todos igual. Fíjense, en una ocasión, y el Señor Jesucristo es el ejemplo, ¿verdad? Ahí en Mateo 17:5, cuando estaban allá en el monte de la transfiguración, se oyó la voz de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo? Este es mi hijo amado, ¿y qué dijo? En el cual tengo mi complacencia, o sea, me complace. Y qué importante y qué hermoso es de cuando un padre dice, mi hijo, ¿verdad? Es mi complacencia, es bonito, eso es bueno, eso. Pero de todos modos, aunque no lo complazca, de todos modos es su hijo, de todos modos lo ama. Por ejemplo, ahí en Mateo 3:17, otra vez el Señor cuando se bautizó, dice que se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces siempre es mejor vivir agradando a Dios, pero decir que porque hice esto me gané el favor de Dios, ahí está equivocado, pues, ¿verdad? Y ahorita les voy a decir por qué. Nosotros, hermanos, si nos pudiéramos ganar el favor de Dios, entonces ya no sería gracia, porque entonces nosotros nos lo estamos ganando, ¿verdad? Y tal vez hasta nos sentiríamos orgullosos. Por eso es que dice la Biblia que es por fe, ¿verdad? Para que, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. Porque si nosotros pudiéramos decir, pues es que yo, por eso los fariseos hacían, Señor, te doy gracias porque yo hago esto y no soy como este, ¿verdad? Mira. Entonces se glorían. Entonces por eso dice que, por eso es que estoy diciendo que si pudiéramos ganarnos ese favor ya no sería gracia. Entonces las buenas noticias para nosotros es que por su gracia somos aceptados por Él. Entonces estoy hablando de dos enfoques de aceptación, o dos maneras de acercarnos a Dios. Uno es tratar de ganarnos su aprobación. Y vamos a entender, hermano, que no vamos a poder hacer eso. Porque ahorita vamos a ver más adelante que tenemos entonces que cumplir toda la ley. Y nadie puede cumplir la ley. O sea, no podemos. Entonces siempre vamos a estar diciendo, es que no puedo, es que de alguna manera ya fallé. Entonces tenemos, es un error tratar de estar ganando su aprobación. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no lo agrademos, ¿verdad? Que no hagamos cosas bien, está bien, pero Él nos ama. O sea, si este día tú tal vez te portaste lo mejor que pudiste, todo Dios te ama. Pero si por alguna razón hiciste algo que no estaba bien, Dios te sigue amando de todos modos de la misma manera. Eso es algo que a veces no podemos entender. Yo a veces me es difícil a veces entenderlo. Pero Él así es, Dios es amor. No tiene amor, solamente Él es amor. Y Él te ama, o sea, en tus días buenos, en tus días malos, en tus días peores, Él te ama igual. Esa es la aceptación de la gracia. Entonces, una manera de acercarnos es tratar de ganar su aprobación. La segunda es poner nuestra confianza en Cristo. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque dice ahí, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, solamente hay una persona, hermanos, que ha vivido en esta tierra y que nunca pecó, y por lo tanto, hermanos, pues vamos a decir que siempre estuvo bien con Dios. Es Jesucristo, Dios hecho carne. Dios el Padre aprobó todo lo concerniente a su Hijo. Él nunca pecó, Él nunca transgredió la ley, nunca se apartó de su llamado o propósito. Dios el Padre lo miró a su Hijo y lo aprobó completamente. Pero este mismo Dios, hermanos, nos mira a nosotros
y ve que no importa qué tan moralmente correcto podamos ser o vivir, no alcanzaremos nunca el estándar puesto por Jesús, fíjense. No vamos a poder. Por lo tanto, el Padre mira al Hijo, quien no merece más que aceptación, y luego nos mira a nosotros, que no merecemos, quienes no merecemos nada más que condenación. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él le da el castigo que nosotros merecíamos a su Hijo, y a nosotros nos da la justicia que merecía su Hijo. O sea que el mensaje de Dios a través del evento en la cruz es este, hermanos. Y si nosotros pudiéramos parafrasearlo, el mensaje es este: sé que se han equivocado, que no son aceptables delante de mí por sus propios méritos. Por lo tanto, entonces mi Hijo ha tomado su lugar para pagar por sus pecados y darles el regalo de su justicia. Todo lo que ustedes necesitan es aceptar ese regalo que les estoy ofreciendo. O sea, ese es el mensaje de Dios hacia nosotros, porque nosotros no podíamos por nosotros mismos, y nos dio por su gracia, o sea, nos aceptó. Entonces, lo que Pablo está escribiendo es que hay una sola manera posible de estar bien con Dios. Hay una sola manera de ser aceptados por Dios, y es a través de la fe en Jesucristo. Y es algo gratuito, es por su gracia. Toda la aceptación viene solo a aquellos que se dan cuenta de que no hay nada que puedan hacer a su favor. Simplemente necesitan confiar en lo que Jesucristo ya ha hecho. Entonces, esa es la aceptación por gracia. Ahora, cuando hablamos de obras, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, pero luego también dice que somos creados para buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. O sea, eso quiere decir que, pero las obras es porque somos salvos, no para ser salvos. Ahora, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 3, versos 21 al 24. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que, hermano, esto debería ser un tremendo alivio para nosotros. Si hemos tratado de mantenernos por nuestros propios esfuerzos, esto debería de ser un tremendo alivio. Hermano, solo ríndete, descansa en la gracia de Dios, confiando en lo que Jesucristo ya ha hecho a tu favor. O sea, tenemos que rendirnos, descansar en la gracia de Dios, ¿verdad? Y confiando en lo que Él, el Señor Jesucristo, ya hizo por nosotros. Ahora, ¿cómo vivir, hermanos, por aceptación? O en otras palabras, ¿cómo vivo cuando reconozco que Dios me acepta por su gracia? ¿Cómo vivir? Siempre, hermano, que te mueves a un área diferente, tienes que aprender a vivir de manera diferente. Yo no sé, hermanos, a lo mejor muchos de nosotros hasta aquí estábamos viviendo todavía como en la ley, ¿verdad? Tratando de agradar a Dios de alguna manera. Pero ahora, hermanos, que estamos viendo esto, ¿verdad? ¿Cómo vivo, hermanos, cuando entiendo que Dios me acepta por su gracia? Vuelvo a repetir, siempre que te mueves, por ejemplo, a una área diferente, tienes que aprender a vivir de manera diferente. O sea, cada vez que te mueves, aprendes a ajustarte a la cultura a la cual te estás moviendo. Y lo mismo es verdad cuando nos movemos de vivir por la ley a vivir por la gracia. Es un cambio, hermanos, que es intelectual, es un cambio emocional y es un cambio de ideas, o sea, filosófico también. Déjenme tratar de explicar a través de las palabras del apóstol Pablo cómo vivir cuando hemos aceptado la gracia de Dios. Del verso 17 al 21 dice así: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora déjeme explicarle ese pasaje, hermano. Déjeme decir algo. Afortunadamente nosotros ahora tenemos muchas maneras de... Fíjense, si usted lee ese, yo no sé si usted puede entender algo de lo que dice ahí. Esa es la Reina Valera. Hay muchas cosas que yo no puedo entender de como está escrito ahí, pero gracias a Dios que ahora tenemos varias versiones. Y nos dan, ¿verdad? Y no es pecado usar varias versiones, porque acuérdense que la Biblia fue escrita en los originales, ¿verdad? Hebreo, griego, arameo. Y hay palabras, hermanos, siempre les he dicho eso, hay palabras que no tienen una traducción exacta al español o al inglés. Entonces, cuando queremos saber exactamente cómo, el significado más que uno pueda entender más de un verso, ahora usamos muchas versiones que están autorizadas, pues, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted vea ese texto, pero se lo voy a leer de la versión, la New Living Bible, esa nueva versión viviente, algo así. Quiero que vaya viendo y va a ver para que entienda más lo que quiere decir. Fíjense, dice así: ahora bien, ¿qué pasa si confiamos en Cristo para salvarnos y luego nos damos cuenta de que nosotros mismos somos pecadores? ¿Tendremos que decir que la fe en Cristo fue nuestra perdición? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que había destruido, se hace transgresor. Yo estoy muerto por causa de la ley, pero ahora vivo para Dios. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Y esta vida que ahora tengo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No rechazo la gracia de Dios. Y otra versión que dice, no rechazo el amor de Dios. Si se obtuviera la justicia por guardar la ley, habría sido vana la muerte de Cristo. Entonces, ahí lo entendemos un poco mejor, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo vivo cuando he aceptado la gracia? En primer lugar, muero a la ley. Verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, hasta que muera la ley, no seré capaz de verdaderamente vivir para Dios. Pablo aquí, hermano, no solo se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, porque lógicamente nosotros decimos, pues es que yo a la ley ni siquiera la conozco. No, él se está refiriendo a cualquier sistema de reglas y regulaciones que creemos que nos ayudarán a ser aceptados por Dios. Entonces tenemos que morir a eso. Es necesario remover todo lo que nos impida ser aceptados y usados por Dios. Ahora, en Romanos 7:6 dice lo siguiente: pero ahora estamos muertos respecto a la ley que nos dominaba y podemos servir a Dios. Y esto no como antes, que lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, sino que ahora lo hacemos bajo el poder del Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que remover todo sistema de la ley de nuestro pensamiento. Y vuelvo a repetir, no solamente está hablando de la ley del Nuevo Testamento, sino que regulaciones y todo, que pensamos que nos van a ayudar a estar más cerca de Dios. Entonces tenemos que remover todo ese sistema si vamos a ser usados poderosamente por Dios. Y si vamos, hermanos, a tener toda esa libertad en la gracia. Entonces, en primer lugar, muero a la ley. Número 2, participo de la muerte de Cristo. Y aquí, hermano, es a donde tal vez no hemos entendido bien, y ojalá y usted pueda captar esto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la misma terminología, hermano, que es usada en el Evangelio para describir a los criminales que fueron crucificados a los lados de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Pablo, hermanos, está diciendo aquí? Que debemos nosotros buscar literalmente ser crucificados. No, fíjense, pero escúcheme bien. La mayoría de las traducciones, de las versiones, traducen este verso de la manera siguiente. Dicen,
he sido crucificado con Cristo. Dice la Nueva Versión Internacional. Hay otra versión, dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que su crucifixión ya tomó lugar. Dice, he sido crucificado con Cristo, o sea, tiempo pasado. Pablo, hermanos, está diciendo que bajo la ley él fue encontrado culpable, él fue condenado, y en la persona de Jesucristo él ya ha sido muerto. O sea, ya murió con Cristo. Entonces, si tú eres cristiano, escúchame lo que voy a decir. Si tú eres cristiano, tu crucifixión tomó lugar el día en que Cristo fue crucificado. ¿Podemos entender eso, hermanos? Pero acuérdense que estamos vivos todavía, por eso es que decimos, ¿verdad?, que un sacrificio vivo se puede salir del altar, ¿verdad?, porque estamos vivos. Por eso decimos que a veces el domingo, ¿verdad?, estamos en la iglesia, estamos como en el altar, en el sacrificio, y el lunes nos salimos, ¿verdad?, y estamos haciendo un montón de... No. Digo que en una ocasión, una vecina que teníamos, muy habladora siempre ella, ¿verdad?, andaba siempre por ahí hablando, un día estaba hablando con alguien y yo la escuché y dijo, porque es cristiana, era cristiana, ¿verdad?, cristiana, según muy cristiana, y yo, ¿y qué dijo? Dijo, pero que no se metan con mis nietos porque me bajo de la cruz. O sea que, fíjense, o sea que si somos cristianos, ya fuimos crucificados, hermanos, con el Señor. O sea, la culpa ha sido pagada y tú participaste del evento de la cruz cuando pusiste tu fe en Jesucristo. O sea, por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que no es que te vas a crucificar ahorita, sino que ya fuimos crucificados. Que el Señor nos ayude a entender eso, hermano. O sea, yo vivo como una persona aceptada por su gracia cuando reconozco que mi deuda ha sido completamente pagada al participar de la muerte de Cristo. Entonces, no podemos decir, me voy a desclavar, me voy a bajar de la cruz, ¿verdad? O sea que, pues ahí estamos, ¿eh? Me bajo de la cruz. Entonces, número 2, participo de la muerte de Cristo. Número 3, estoy hablando de cómo vivir cuando hemos aceptado la gracia en nuestra vida, cuando hemos aceptado, ¿verdad?, la gracia de Dios. Número 3, vivo la vida de Cristo. De la misma manera en que Cristo es mi sustituto en la muerte, esta otra cosa también lo es en la vida. Ya no vivo para mí, como lo hacía cuando estaba bajo la ley. Ahora vivo para Jesucristo. Hermano, cuando nos enfocamos en reglas y regulaciones que necesitamos cumplir, el enfoque, hermanos, es quitado de Jesús y es puesto en lo que tenemos que hacer para ser aceptos delante de Dios. ¿Se imagina? O sea que entiende eso, hermanos. Por eso es que el legalista, el que se enfoca en lo que tiene que hacer, realmente ahí está su enfoque. Ya no está en Dios, sino que en lo que tenemos que hacer. Ahí está el enfoque. Entonces el concepto para una persona así es el siguiente. Esa persona dice, ¿cómo puedo por mí mismo estar bien con Dios para que Él me acepte? En lugar de decir, ¿cómo puedo vivir para el Dios que me aceptó? Para que yo pueda agradarlo y cumplir su propósito. O sea, en lugar de vivir para Dios, vive para ver qué hace, ¿verdad?, para estar bien con Dios. En lugar de vivir para el Dios que me aceptó, para que yo pueda agradarlo y cumplir su propósito. Son otras palabras, hacemos las cosas, ¿verdad?, por una ganancia personal a veces solamente y no por amor a Dios. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la idea aquí, hermanos, es una completa identificación con la persona de Jesucristo. Esto, hermanos, descrito en otro lugar, es como el caminar en el Espíritu o ser lleno del Espíritu. Y esto se lleva a cabo, hermanos, cuando reconozco que soy aceptado por la gracia de Dios
Y mi propósito es dejar que Cristo viva su vida a través de mí. Entonces, ¿cómo vivo cuando he aceptado la gracia? Muero a la ley, participo de la muerte de Cristo, o sea, con Cristo estoy crucificado. Luego vivo la vida de Cristo. O sea que dice que ya no vivo yo, dice Cristo vive en mí. Y en cuarto lugar, hermanos, confío en el sacrificio de Cristo. Espero, hermanos, que nos estemos dando cuenta de lo equivocado que es poner nuestra confianza en nosotros mismos y mantener cierto tipo de ley para estar bien con Dios. Creo que la mayoría lo entendemos claramente, al menos por el momento, ¿verdad? El problema es que algunos de nosotros, como Pedro, regresamos al sistema de la ley cuando por alguna razón, ¿verdad?, empezamos a tener dudas. Oh, no, es que yo tengo que hacer esto para estar bien con Dios, ¿verdad? Y no dependemos en lo que Él hizo por nosotros. ¿Estaré bien así? ¿O tengo que hacer esto o aquello para estar más cerca de Dios? Pero déjenme decirles, hermanos, el depender de lo que hagamos para ser salvos o para ser aceptos delante de Dios no es una doctrina correcta. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, la Nueva Traducción Viviente dice así, también ahí lo puse. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué manera, hermanos, Pablo vivía continuamente como un hombre aceptado por gracia? Hermanos, él vivía por una incesante, infatigable confianza en el amor que el Señor Jesucristo tenía por él. O sea, el Dios que lo aceptó por gracia es el Dios que lo mantuvo por gracia. El Jesús que fue a la cruz por nosotros, hermanos, es el mismo que nos ama ahora. O sea que nosotros pudimos confiar en Él entonces podemos confiar en Él ahora. Hermanos, Pedro se equivocó cuando quiso volver a la mentalidad legalista y Pablo tuvo que reprenderlo. Pero Dios, hermanos, en su gracia, obró en el corazón de Pedro y lo trajo de regreso. De hecho, hermanos, Pedro termina su primera epístola con estas palabras. Ahí en 1 Pedro 5:12 dice, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Luego dice, manténganse firmes en esta gracia. O sea, aparentemente como que en un tiempo, ¿verdad? Pedro se quiso otra vez volver, pero afortunadamente volvió otra vez a la gracia. Otra vez quiero leerles lo que dice aquí. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Y hermanos, y es así como terminamos hoy. Que tú, hermanos, vivas tu vida en la aceptación de la gracia de Dios. No importa lo que pase. Que puedas vivir de esa manera. La semana que entra vamos a hablar de la justicia por gracia. Es algo tremendo, hermanos. Cómo Dios nos justifica, ¿verdad? Y que no importa lo que hagamos nosotros, realmente no podemos nosotros alcanzar la justicia de Dios. Entonces, no importa lo que pase, hermanos, que vivamos en la aceptación de la gracia de Dios. Y que como iglesia, hermanos, seamos una iglesia que acepte a toda la gente de la misma manera en que Dios nos ha aceptado a nosotros, por su gracia. Porque, gracias, ¿verdad? Porque nos aceptaba a nosotros, pero a veces nosotros también tenemos problemas con algunos, ¿verdad? O no, Él tiene que hacer esto y esto. No. Que la gente, hermanos, que viene aquí a esta iglesia,
que entra por las puertas, puedan darse cuenta, puedan entender de que así como a nosotros nos ha aceptado Dios por gracia, nosotros podamos aceptar también a toda esa gente por la gracia de Dios. O sea, así como Dios nos ha aceptado a nosotros, nos aceptemos a ellos también. Porque, hermanos, valen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y yo creo que si la gente, hermanos, entiende eso, si la gente percibe eso, la gente va a querer, hermanos, quedarse aquí en la iglesia. Cuando ellos se den cuenta de que Dios los ha aceptado a ellos por gracia y que nosotros también como iglesia nos aceptamos a ellos por gracia. Una vez más, terminamos hoy, hermanos, aceptando la gracia de Dios. No importando, hermanos, pase lo que pase o lo que haya pasado en tu vida, tienes que vivir, tenemos que vivir nuestra vida, hermanos, en la aceptación de la gracia. Y lo único que podemos decir es, Señor, gracias porque tú me aceptaste, porque pues no soy merecedor de eso, Señor. Y por más que yo quiera hacer lo que yo quiera hacer, no voy a poder alcanzar. Pero gracias, Señor, por esa aceptación de la gracia, de tu gracia en mi vida. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Mientras cantamos en esta noche, quieres pasar al altar y darle gracias a Dios, porque Él te ha aceptado por gracia.